Vamos a dar comienzo al segundo día de estas jornadas del Estado y retos en las tecnologías en la cadena de valor del hidrógeno. En esta mesa vamos a tratar el uso del hidrógeno en la movilidad, cuyo moderador es José María López, que es catedrático de aquí de la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela de Industriales, y don José María fue delegado del PERTE del coche eléctrico para el Ministerio de Transición. Y bueno, José María, te doy la palabra para que presentes al resto de los ponentes de la mesa. Muy bien, muchas gracias, Marcelo. Bueno, tenemos... José María, una cosilla. Me han pedido, perdóname la interrupción, me han pedido que porfa os acerquéis un poco más que os acerquéis un poco más el micrófono para que se os escuche en todo el salón, ¿vale? Perdóname. Gracias, Marcelo. Bueno, pues buenos días a todos los presentes. Bueno, es para mí a pesar de que soy del equipo de la comunidad del hidrógeno y de la pila de combustible, para mí es una satisfacción estar aquí moderando esta mesa de uso del combustible, porque además lo que hoy tenemos aquí está relacionado con el transporte. Y como catedrático de transportes, pues esto me siento bastante cómodo, ¿no? Yo me acuerdo que hace ya unos cuantos años, estoy hablando del 2007, publiqué, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro, publiqué mi primer libro sobre el medio ambiente y el automóvil, ¿no? Me acuerdo que en aquel momento estaba leyendo algunos autores y recuerdo uno en concreto que decía: imagínate que vas a tu casa conduciendo un coche y que por el tubo de escape solo sale agua. Bueno, aquello fue una revolución total en el sector, empezando por Estados Unidos, luego Japón, luego Europa, y aquello cogió un impulso terrible, el hidrógeno. Yo siempre he sido muy pro hidrógeno, lo tengo que decir aquí. Y bueno, pues diríamos que de repente se invirtió muchísimo dinero en la pila de combustible, en reformadores a bordo de los vehículos. Yo incluso en el INSIA pues desarrollamos el famoso vehículo Episol de pila de combustible solar, que en aquel momento pues era una novedad, pero todo se paralizó. De algún modo no se vio una viabilidad clara del hidrógeno e irrumpió el litio-ion, que es lo que hoy tiene bastante fuerza, por lo menos en el ámbito del transporte, aunque ahora hablaremos pues obviamente del hidrógeno. Bueno, como comentaba, la mesa la verdad es que es muy atractiva. Tenemos el sector marítimo, y va a estar también el sector aéreo con Airbus, pero bueno, han declinado su asistencia. Y luego tenemos el sector del transporte por carretera, tenemos a Hyundai, tenemos a la AMT de Madrid y ferroviario tenemos a Talgo, ¿no? Bien, vamos a empezar por Balearia. Javier Cervera es ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia, formado en dirección de empresas por EDEN y en desarrollo comercial por ESIC. En 2005 se incorpora al sector de la energía de la mano de Unión Fenosa, donde desarrolla durante 14 años labores comerciales dirigiendo la delegación de Levante y de desarrollo de negocio de bunkering de combustibles alternativos. En 2019 cambia de sector de la energía al sector marítimo, donde se incorpora a la naviera Balearia, liderando las acciones de descarbonización de la compañía, tanto en el desarrollo de estrategia de gas natural licuado en la compañía como en la introducción de nuevos biocombustibles. Desde octubre de 2025 es el director de Relaciones Institucionales y de Transición Energética en la compañía. Es también presidente de la alianza Net Zero Mar, asociación sin ánimo de lucro con más de 85 socios que tiene por objetivo acelerar la descarbonización y la electrificación del sector marítimo y puertos españoles.
Bueno, una pequeña reseña de Balearia. Balearia es el grupo naviero de pasaje y carga líder en España, una empresa internacional con un profundo arraigo local y con rutas en 5 países con 40 buques en la flota. Desde el inicio de su travesía en 1998, Balearia ha ido creciendo impulsada por la innovación, considerada la clave de su liderazgo y por su responsabilidad con los clientes y con la sociedad. Asimismo, la compañía es una referencia de sostenibilidad gracias a su apuesta pionera por una movilidad ecoeficiente impulsada por energías más limpias como el gas natural y el biogás o propulsión eléctrica. Javier, la primera pregunta va para ti. ¿Cuál es la estrategia de combustibles actual de Balearia? Buenos días, lo primero, y gracias por la invitación a Marcelo y a Teresa. Además, esta casa, aunque yo he estudiado en la Politécnica de Valencia, esta casa para mí es conocida porque de la Asociación de Ingenieros Energéticos del Congreso IENER, que igual os suena, lo hacemos en esta casa desde el año 2018 y hemos hecho 3 ediciones en este salón de actos y me encanta volver aquí a estar arriba en el púlpito. La estrategia que tenemos en Balearia actual viene un poco derivada de las decisiones que tomamos hace aproximadamente unos 10 años. El sector marítimo tenéis que tener en cuenta que es el 3% de las emisiones a nivel mundial de CO2 aproximadamente, como la aviación. Alguna cosa homóloga podemos hablar del tema de aviación, ya que no está presente en la mesa. Si quieres hacer una preguntilla también, porque nos parecemos en ciertas cosas en los números. Entonces tenemos la característica de consumir en más de un 99,5% combustibles fósiles. Y dentro de esos combustibles fósiles tenemos una característica diferente a otros modos de transporte terrestres, en que nuestros activos duran entre 30 y 35 años. O sea que no es tan fácil hacer una renovación de tecnología de los elementos de transporte que utilizamos, que son los barcos. Así como un coche, más o menos, te puedes plantear un cambio a los 10 años, aunque la media en España ahora sea de 14, pero puedes plantearte un cambio de coche, ¿no?, por el coste de inversión a los 10 años y que la tecnología nueva del coche ya te lleve fácilmente a cero emisiones. En el barco no es tan fácil y lo que hacemos a bordo, la decisión que se toma cuando vas a construir el barco, ha de ser firme, sabiendo que ese activo, con pequeños cambios en la vida útil del barco, tiene que funcionar durante todo este recorrido de tiempo, ¿no?, de años. Nosotros hace 10 años, viendo un poco normativa que nos venía internacional de reducción de emisiones de azufre, yo diría que un poco antes pues, apostamos por un combustible que en aquel momento era incipiente dentro del sector, que era el uso del gas natural. En la actualidad, más o menos el 5% de buques a nivel mundial son de gas natural, pero continúa predominando claramente los derivados de petróleo, ¿no? Evolucionamos con esta tecnología de gas natural que nos reducía los azufres completamente para el cumplimiento normativo internacional del año 2020, pero era una decisión también, digamos, medioambiental en cuanto a unas ligeras reducciones de CO2 que provoca el gas natural y otras emisiones que reduce de gases de calidad del aire, ¿no? El azufre, como he dicho, algo de NOx, el particulado. Entonces, dentro de esa estrategia, y ahora que tenemos que tener reducciones efectivas por una norma internacional, en principio tenemos la europea, que se llama FuelEU, de reducción de emisiones. Este año ya tenemos que reducir un 2% las emisiones, en 2030 un 6%, 5 años más tarde un 14,5%, un 31%, un 59% y un 80% en 2050. Sobre barcos que se han construido el año pasado, en el año 2050 prácticamente no tienen que emitir nada. El mismo elemento de transporte que ya tenemos construido y que nos ha costado 130 millones de euros, ¿no? Entonces, nosotros que somos una naviera de corta ruta, lo que estamos viendo para descarbonizarnos en el año 2050 y ser cero emisiones, pues es complejo con los combustibles que tenemos. Nosotros, al ser de corta ruta, tenemos una ventaja y es un nuevo combustible que dentro de España o del Mediterráneo pues hemos sido la primera naviera en traerlo, que es la electricidad, ¿vale?, que nos permite, gracias a la tecnología de las baterías, como ha nombrado, trabajé en Unión Fenosa. En 2014 en Unión Fenosa compramos un contenedor de 40 pies con baterías a Japón, y aquello tenía 500 kilovatios hora. Ahora en un contenedor de 40 pies metes unos 12.000 kilovatios hora. En solamente 11 años de evolución, la mejora tecnológica de densidad energética, lo que ocupa un mismo volumen de batería de kilovatio hora, incluso la reducción brutal que ha tenido de coste, nos ha permitido, en estos barcos de corta ruta, que son los nuestros, navegamos 1 hora,
tocando puerto, navegamos 6-7 horas para ir de Barcelona a Mallorca y volvemos, tocamos puerto 2 veces al día, nos permite, siempre que haya electricidad, hacer recarga eléctrica a esas baterías a bordo, ¿no? Pero obviamente no todas nuestras rutas son de corto recorrido, hemos empezado a electrificarlas de muy corto recorrido. Tenemos un barco eléctrico funcionando como híbrido entre Ibiza y Formentera y tenemos 2 barcos eléctricos en construcción que estarán en operación dentro de 2 años entre Tarifa y Tánger, una travesía de fast ferry a 25 nudos de 1 hora de navegación para llevar 200 coches y 800 pasajeros. Y va a ir con baterías de 14 megavatios hora a bordo que vamos a recargar en cada atraque. Paramos 1 hora, dedicamos 40 minutos a recargar como si fuera un coche eléctrico y le metemos 8 megavatios hora a las baterías, calcular la potencia que necesitamos, ¿no? Allí hemos conseguido la potencia, tanto en Tarifa como en Tánger, y podemos desarrollar este proyecto. Otras navieras en Europa están ya planteando proyectos de navegación de 3 horas, con baterías a bordo de 120 megavatios hora, incluso en Dinamarca un proyecto con 58 megavatios de potencia recarga en el puerto. Para que os hagáis una idea hacia dónde va el marítimo para tener un combustible 0 emisiones y en cuanto a combustible más barato que otros que puedan ser biológicos o que puedan ser a día de hoy derivados del hidrógeno. Acompañando esta opción de combustible que hemos tomado como importante y creciente en la compañía, que yo lo vengo diciendo, estimo que cerca del 60% de nuestra energía en 2050, si todo continúa con la progresión, será electricidad y rompemos algunas barreras de tenerla en los puertos. El resto, pues vamos a ir en esos barcos de gas natural, estamos ya operando con biogás alguno de ellos. Tenemos 3 barcos de los 11 funcionando completamente con biometano. Y, bueno, y el viernes pasado presentamos un corredor verde entre Valencia y Palma con 2 barcos actuales que son de gas, que le vamos a añadir baterías grandes para recargar electricidad en las 2 horas que están atracados y utilizarla en navegación para un porcentaje de un 5%, son barcos muy grandes con tecnología actual y el resto irán con biometano. Eso es la alternativa actual de dónde venimos, ¿no? Barcos de petróleo. Apostamos hace 10 años por el gas natural, nos ha llevado a tener 11 barcos y el año que viene 12. Los estamos alimentando ya en porcentajes muy importantes con biometano. El biometano es muy, muy limitado como combustible biológico y tenemos que ir a otras cosas, ¿no? ¿Qué estamos utilizando ya? Y hablando del hidrógeno, bueno, pues en este barco eléctrico del Cap de Barbaría, se llama, que hace ruta entre Ibiza y Formentera, presentamos hace 2 semanas, y la tendremos instalada el día 23 de diciembre en Ibiza, una pila de metanol. Buscamos hidrógeno en Ibiza, no era nada fácil que nadie nos produjera un hidrógeno a un precio competitivo, esto hace 3 años, y al final hemos encontrado un tecnólogo que a base de alimentar la pila con metanol, la reforma en el propio dispositivo, un dispositivo de 20 pies, lo reforma, extrae el hidrógeno, lo purifica, lo mete en una pila de 200 kilovatios de hidrógeno, de Ballard, y nos produce 150 kilovatios eléctricos que alimentan y recargan por la noche la batería que lleva ese barco eléctrico. Entonces, en Ibiza Formentera no hay conexión eléctrica todavía y nos vamos a autogenerar la electricidad gracias a esta pila. Para nosotros es un momento bonito porque, igual que en 2015 empezamos con el primer motor pequeño a gas y luego nos gustó la tecnología, igual que en el 2023 empezamos con el primer barco eléctrico, que es con una batería de más de 1 megavatio, y nos ha gustado para nosotros este fin de año con esta primera pila de metanol transformado a hidrógeno, pues es el momento inicial de utilizar los combustibles, en este caso sintéticos, ¿no? Dentro de la gama de los 3 que ya he contado que tenemos como flota, ¿no? Pues de los gaseosos, el petróleo no cuenta, de los gaseosos con el gas al biogás, del eléctrico, de barco eléctrico a utilizar electricidad en recarga desde tierra y con el tema del hidrógeno, pues empezando con este reformador de metanol. Muy bien, muchas gracias, Javier. Ahora vamos con el otro Javier, en este caso representante de Hyundai. Javier del Val es ingeniero industrial mecánico y en organización industrial por la Politécnica de Madrid. Cuenta con casi 20 años de experiencia en la industria del automóvil, empezando en el área técnica, gestionando garantías, homologaciones y ofreciendo formación y asistencia técnica a la red de concesionarios. Actualmente ocupa el cargo de responsable de producto, liderando la estrategia de electromovilidad y nuevas tecnologías, impulsando la innovación en vehículos eléctricos y soluciones emergentes como la de la pila de hidrógeno. Ha contribuido al desarrollo de proyectos pioneros como la gama eléctrica Ioniq, o Ioniq, no sé cómo se pronuncia, y Hyundai Nexo con tecnología de pila de combustible. Una breve reseña sobre la compañía. Hyundai Motor Company
Es uno de los fabricantes líderes a nivel mundial, con una imagen centrada en innovación y movilidad sostenible. En Europa y España destaca por su liderazgo en la electrificación y por ser pionera en hidrógeno, lanzando el primer vehículo de serie en pila de combustible y modelos como Nexo, el primer vehículo de hidrógeno matriculado en España. Su estrategia incluye alianzas para desarrollar infraestructuras de hidrógeno, soluciones para transporte pesado, además de una gama completa de vehículos eléctricos e híbridos. Yo creo que vosotros tenéis las 5 tecnologías en vuestro producto. Muy bien, Javier. ¿Cuál ha sido el papel de Hyundai en la movilidad del hidrógeno y cómo ha evolucionado esta tecnología a lo largo del tiempo? Bueno, pues buenos días. Muchas gracias, José María, por la invitación. Y bueno, pues la verdad que en estos foros Hyundai, la verdad que nos sentimos cómodos porque es lo que tú dices, ¿no? Al final es una empresa que ha apostado no solamente en el hidrógeno, no es una cosa nueva, no es una moda que hay ahora. Yo era muy jovencito, pero esta gente ya llevaba más de 20 años con este tipo de tecnologías, ¿no? Me acuerdo que en el año 98 ya estaban con proyectos de coches de serie, digamos, diésel, gasolina, pues los transformaban en vehículos de pila de hidrógeno. Y en este sentido, pues la verdad que lo han desarrollado desde el año 98, pues ha pasado ya tiempo y ha evolucionado bastante. El primer hito que además has comentado, ¿no? Pues en el año 2013, pues igual, ¿no? Cogieron un vehículo, en ese caso era un modelo, un iX35, y le adaptaron una arquitectura de pila de hidrógeno. Y en este caso además se convirtió en el primer vehículo de pila de hidrógeno fabricado en serie, que no eran prototipos, ya eran fabricados en serie. Es verdad que era más para el mercado asiático, todavía en Europa esto de la pila de hidrógeno todavía está un poquito más verde, pero bueno, la verdad que para temas de organismos oficiales, el gobierno coreano además lo apoya mucho esta tecnología e invierte mucho, porque además bueno, pues es una empresa también propia de su país, ¿no? Entonces es una tecnología también de la que están muy orgullosos. Luego, en el año 2018, ya se cambió un poco el escenario. Ya no era un coche desarrollado, digamos, de otra tecnología multienergía, desarrollado con pila de hidrógeno, sino que desde el principio ya se diseñó como un coche de pila de hidrógeno. La característica de este coche, que se llama Nexo, es un coche que es tipo SUV, ¿no? Que, bueno, todoterreno, carrocería multipropósito, que se llama ahora, que son carrocerías que permiten a los ingenieros pues, distribuir todos los elementos de la pila de hidrógeno como si fueran una arquitectura de un vehículo de un motor convencional, ¿no? De combustión. Pues abrimos el capó y vemos pues, una cajita, ¿no? Pues tenemos ahí todo el balance de planta, tenemos la pila, tenemos el motor eléctrico debajo. No olvidamos que un coche pila de hidrógeno es un coche eléctrico, pero realmente la fuente de energía la coge del hidrógeno, ¿no? Y lo que digo, entonces nos ha permitido desarrollar un vehículo que no está comprometido el espacio porque al final los depósitos están colocados en la parte trasera, son 3 depósitos colocados en la parte trasera, no restan espacio al habitáculo, ya os digo, el motor va delante, pero bueno, es la pila, ¿no? Entonces en ese sentido también nos permitió desarrollar un vehículo que desde el punto de vista de usuario podía ser totalmente un vehículo eléctrico. Es verdad que el tema del suministro pues es otro que ahora hablaremos, ¿no? Uno de los puntos débiles que bueno, poco a poco ojalá no se vaya diluyendo, pero bueno, no hay que ponerse vendas y hay que saber también de lo que estamos hablando. Y un poco es lo que te puedo comentar, ¿no? Estamos desarrollando actualmente el Nexo también ya se va a desarrollar la segunda generación, que estamos ya en pleno lanzamiento, ya en enero vamos a tener las primeras unidades rodando por España, ya está viniendo, el coche ya se está fabricando, se lanzó a mediados de agosto también en el mercado asiático, precisamente en el Salón de Motor de Japón, que también pues, toda la parte asiática están muy habituados a esta tecnología. Y bueno, pues ahí estamos siguiendo empujando con nuestro hidrógeno. Muy bien, muchas gracias, Javier. Bueno, vamos a pasar ahora a la AMT de Madrid. Tenemos con nosotros a su gerente, Alfonso Sánchez. Es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, especialidad de Transportes por la Politécnica de Madrid. Ha cursado el programa de Dirección General, PDG, de IS Business School en la Universidad de Navarra. En la actualidad es director gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid y presidente del Consejo Directivo del Madrid Green Urban Mobility Lab. Bueno, con anterioridad voy a comentarlo porque es conveniente comentarlo.
Ha sido director gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, consejero de Metro de Madrid, consejero del Centro de Transportes de Coslada, director gerente de GEDESMA y director gerente de Gestión de Infraestructura de Castilla-La Mancha, empresa pública de la Junta de Comunidades de Castilla. Una breve reseña sobre la MT, breve porque de la MT podríamos estar hablando mucho tiempo más, como el resto de las compañías, ¿no? Es la empresa de movilidad de la Ciudad de Madrid, como la tenemos aquí en Madrid, está en su casa, que opera el servicio de autobús urbano. Esta cifra, la verdad es que cuando la leí me sorprendió muchísimo, con 476 millones de viajeros en 2024. Impresionante. Además de Bicimap, los aparcamientos, los hubs de movilidad y la grúa y el teleférico, o sea que es un abanico interesante de gestión, ¿no? Es una empresa que destaca por su liderazgo e innovación y que se encuentra inmersa en un intenso proceso de descarbonización, convirtiendo a Madrid en 2022 en la primera ciudad europea que contaba con una flota de autobuses 100% limpia al retirar el último autobús diésel. En el año 2024 inauguraron la primera hidrogenera verde de un operador de autobuses en nuestro país. Bueno, Alfonso, la primera pregunta. ¿Por qué la MT arranca el proyecto del ciclo integral del hidrógeno en un centro de operaciones? Muy buenos días, muchas gracias, José María, muchas gracias por la invitación en este sitio tan impresionante, espectacular como es la Escuela de Ingenieros de Minas. Pues, el hidrógeno ya se ha comentado aquí. La MT siempre ha sido un actor relevante. Ya por los inicios de los 2000 tuvimos 3 autobuses de hidrógeno circulando por Madrid y, en aquel momento no con un resultado tan satisfactorio como el que podamos tener ahora, pero en realidad ya fuimos pioneros con el hidrógeno en el transporte público. ¿Por qué arrancamos este proyecto? Pues, lógicamente, en ese proceso que has comentado de descarbonización, con la eliminación del gasóleo, con flota limpia, porque ahora mismo solo tenemos autobuses de gas natural comprimido, eléctricos por baterías y de hidrógeno, pero tenemos que testar todas las tecnologías posibles porque Madrid tiene que estar a la vanguardia y una empresa como la nuestra tiene que probar todas las tecnologías para ver si son operativas o no y si son escalables, ¿no? Y en ese sentido, pues decidimos explorar el camino del hidrógeno. Cuando empezamos a explorar este camino en esta nueva etapa, pues lo que nos encontramos delante fue la posibilidad de obtener fondos europeos también, que era un tema relevante, de manera que conseguimos fondos para la hidrogenera y para la planta fotovoltaica y también conseguimos fondos para los autobuses que había que comprar, ¿no? Evidentemente, lo que pretendíamos hacer es utilizar el ciclo completo del hidrógeno y no porque tengamos vocación de producir hidrógeno, sino para conocerlo bien de primera mano por nuestro equipo técnico y que supiéramos de las dificultades y de las bondades del hidrógeno. Yo lanzaría un titular o 2 titulares antes de seguir, ¿no? Dice, el hidrógeno, pues hemos testado que funciona y funciona bien y solo tiene un problema, el precio. Luego, a lo mejor tenemos tiempo de hablar de ello, ¿no? Pero los 10 autobuses que tenemos de hidrógeno están funcionando bien, la hidrogenera está funcionando bien y el proyecto en general está funcionando bien. Para ello lo que hicimos fue, en nuestro centro de operaciones de Entrevías, pues cubrir parcialmente la zona de aparcamiento de autobuses con unas marquesinas en las que colocamos placas fotovoltaicas para conseguir 1,6 megavatios. A partir de ahí generar la energía eléctrica suficiente para producir el hidrógeno verde en la planta de hidrógeno que tenemos, en el electrolizador que tenemos y a partir de ahí comprimir también en nuestras instalaciones y poder suministrar a nuestros autobuses. Convencionalmente, ¿dónde arrancaríamos? Pues arrancaríamos en la compresión. El hidrógeno nos debería llegar como digo, no deberíamos ser productores de hidrógeno y el hidrógeno debería llegar, como llega el gas natural comprimido, por una tubería al centro de operaciones y a partir de ahí nosotros comprimir el gas. Pero esto no es posible y por eso estamos con este proyecto. Es un proyecto tremendamente interesante porque tiene el 90% es tecnología española, con lo cual yo creo que es marca España.
Los autobuses están funcionando, como decía, adecuadamente y dando buen resultado. Nos hemos encontrado con algún problema, digamos, adicional sobre lo que nosotros pensábamos que era el gas, es decir, el gas natural comprimido. Tenemos mucha experiencia, lo hemos trabajado durante muchos años y lo dominamos. Podemos decir que es una tecnología que dominamos muy bien. Fabricar hidrógeno pues tiene unas complicaciones adicionales. Nosotros tenemos que comprimir hasta 500 bares en la planta. Ya son, digamos, presiones muy superiores a las que lleva el gas natural comprimido, y luego el mantenimiento de la planta también nos genera unos problemas adicionales, teniendo en cuenta que tenemos una planta que ha sido pensada para 10 autobuses, escalable hasta 20. Con respecto a la producción, pues era escalable hasta los 20, teniendo en cuenta que las horas de sol fueran generosas con la planta y que no hubiera problemas. Pero tenemos días como hoy donde tenemos que tirar del suministro eléctrico, que todavía nos hace encarecer más el hidrógeno. Los autobuses están funcionando adecuadamente. Hay una línea en concreto de Madrid que utiliza esos 10 autobuses. Tienen un almacenamiento de unos 36 kilos de hidrógeno, que le da autonomía para 2 días en los términos de producción que tiene esa línea en Madrid, y por tanto la tecnología del autobús, la pila de combustible, en este caso de un competidor de Hyundai, pero bueno, las pilas de combustible que hay todas son de alta calidad, y tengo que decir que no hemos tenido ningún problema. Y el hidrógeno pues está funcionando bien, un hidrógeno muy verde, un hidrógeno con una pureza 99,99% para que funcione bien esa pila de combustible, y que por tanto, como decía antes, complica mucho la puesta en servicio, pero que está funcionando bien. Por tanto, puedo definir este proyecto como de exitoso, pero con las dificultades comentadas, y sobre todo la fundamental, y que a lo mejor después tenemos ocasión de entrar más en materia, del coste del hidrógeno. Si el hidrógeno no conseguimos abaratarlo, abaratarlo desde luego por las economías de escala que pueda haber, y eso ya digamos que la tecnología se va a ocupar de ello, pero en mi opinión debe haber un mayor impulso por parte de los gobiernos de los países y por la Unión Europea. Los proyectos de hidrógeno se lanzaron con mucha fuerza. Como he dicho, hemos sido capaces de conseguir fondos, pero si no hay un mayor impulso en esa subvención en determinados sectores, como puede ser el transporte urbano de viajeros, que es el que nos compete a nosotros dentro de la Ciudad de Madrid, pues es tiene más difícil implantación en términos meramente económicos, si no tenemos en cuenta otros términos. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, y finalmente pasamos al ámbito ferroviario. Tenemos con nosotros a Talgo, a Emilio García. Emilio es ingeniero industrial por la Politécnica de Valencia y doctor en ingeniería industrial por la Politécnica de Madrid y Executive MBA por el Instituto de Empresa de Madrid. Director de innovación en Talgo, liderando proyectos tan icónicos como las diferentes series de los trenes de alta velocidad, incorporación de materiales compuestos a las estructuras ferroviarias, tren de hidrógeno o los nuevos sistemas de tracción ferroviaria. Es profesor en la Universidad Pontificia de Comillas, ICAI, en los másteres de sistemas ferroviarios y seguridad, así como en las asignaturas de grado en ingenieros industriales. Representante por parte de Talgo ante los organismos competentes en la Unión Europea en materia de innovación ferroviaria, mención especial en Innovación 2022, modalidad Trayectoria Innovadora en los Premios Nacionales de Innovación y Diseño 2022. Pues al igual que en los otros casos, haré una pequeña reseña también de Talgo. Es una compañía española con más de 80 años de experiencia en el diseño, fabricación y mantenimiento de trenes ligeros de alta y muy alta velocidad, reconocida internacionalmente por su innovación tecnológica y compromiso con la movilidad sostenible. En el ámbito del hidrógeno, Talgo lidera proyectos pioneros para descarbonizar el transporte ferroviario en líneas no electrificadas.
Destacan el proyecto TPH2, Tren Laboratorio Dual de Hidrógeno y Baterías para validar la tecnología de las pilas de combustible en el ámbito ferroviario, y el proyecto Impulso, con H e Y, el primer tren de alta velocidad del mundo con pila de combustible de hidrógeno verde, desarrollado en colaboración con empresas y centros tecnológicos. Estas soluciones integran toda la cadena de valor de hidrógeno renovable y representan un paso decisivo hacia una movilidad ferroviaria sin emisiones. Bueno, Emilio, la primera pregunta. ¿Cómo ha abordado Talgo el desarrollo de la tecnología del hidrógeno en el ferrocarril y qué retos se está enfrentando en su desarrollo? Bueno, la verdad, con mucha dificultad. Estamos trabajando estos proyectos de hidrógeno. Yo creo que antes de hablar de la aplicación del hidrógeno en lo que es el sector ferroviario, en particular en los productos Talgo, tal vez nos hagamos alguna pregunta, es decir, oye, el sector ferroviario no es el modo de transporte más sostenible que hay, de carretera o marítimo, o aviación. Siempre estamos diciendo que el sector ferroviario es el más sostenible. Entonces, ¿por qué nos metemos en el tema del hidrógeno? ¿Por qué ese añadido más de descarbonizar un sector en el que, en el fondo, todos pensamos que está descarbonizado? Entonces, hay que tener una visión un poco global de lo que es el sector ferroviario. El sector ferroviario que depende mucho de las infraestructuras, eso es clave, ¿no?, para poder definir qué producto vamos a utilizar, ¿no? Dentro del sector ferroviario pues hay diferentes segmentos, ¿no? Está el segmento de muy alta velocidad, ahí no hay problemas de descarbonización. Todos los trenes de alta velocidad, muy alta velocidad, intercities, todos esos son eléctricos desde hace un montón de años. Y además con un nivel de regeneración energética importante, el frenado. Imaginar que un tren pues a 330 kilómetros que pesa casi 490, 500 toneladas, la competencia, nosotros 100 toneladas menos. Es decir, eso, frenarlo a 300 kilómetros por hora, pues lo que se hace en el tren es regenerar la energía cinética de frenado, que es mucha, en energía eléctrica. Lo devolvemos a la red y se usa. Es decir, más sostenible que eso no. Luego está otro segmento que ahí ya empezamos a ver ciertas posibilidades de hacer un transporte más sostenible, que es el segmento de los regionales. Y digo que es un segmento interesante porque, hablando de las infraestructuras, a nivel España o a nivel europeo, no estoy hablando de África o de otros países, pues aproximadamente el 20% de la infraestructura todavía está sin electrificar. Pero esa infraestructura que está sin electrificar es una infraestructura vía secundaria que no son de grandes velocidades. Con lo cual, esas vías que no están electrificadas y que utilizan tanto mercancías, que es otro segmento, como regionales, actualmente sí están utilizando pues diésel, fundamentalmente. Con lo cual, el foco de la descarbonización o de esa mejora todavía de la sostenibilidad del sector ferroviario tiene que andar posiblemente o fundamentalmente en la zona de regionales y en vías secundarias. Eso es importante, ¿no?, porque en vías secundarias lo que vamos a mejorar, aparte de la sostenibilidad, es la interconectividad entre esas vías secundarias de una manera sostenible y las grandes líneas. El otro segmento, cercanías, por lo menos en Europa y por lo menos en España, el hidrógeno tampoco se podrá aplicar, por varios motivos. Primero, las líneas de cercanía, casi todas están electrificadas. Eso es lo primero. Y segundo, la gran inquietud del sector ferroviario, que luego hablaré, el gran reto, la seguridad. Es decir, la gran pregunta es, ¿vamos a meter un tren por debajo de la ciudad con unos tanques de hidrógeno a alta presión? Esa es la gran pregunta.
Pero bueno, gracias a Dios las cercanías están electrificadas y todavía pues bueno, no se va a aplicar esta solución. Y luego está el segmento de mercancía. El segmento de mercancía sí es interesante también el uso del hidrógeno porque actualmente, a pesar de que algunos trenes de cercanías van por vías electrificadas, casi toda la tracción es diésel. Por la sencilla razón de que el transporte por mercancía, la locomotora o el tren tiene que entrar en zonas donde puede ser que no haya catenaria, los puertos o cualquier otro sitio, ¿no? Con lo cual, centremos el tema, mercancías y regionales. Es donde en ese 20% podemos utilizar el hidrógeno de una manera adecuada. He comentado el tema de la infraestructura. Evidentemente, el usuario último es el tren y nosotros necesitamos una infraestructura adecuada para alimentar a nuestros trenes, ¿no? Bien, ¿por qué Talgo se metió en el tema del hidrógeno si el negocio fundamental de Talgo es la alta velocidad, trenes electrificados, ¿no? Bueno, nosotros también utilizamos o trabajamos los intercities y trabajamos en un producto que es muy diferencial en el sector ferroviario, que es un tren dual, no me gusta llamarle híbrido. Es dual porque utilizamos diésel en las vías que no están electrificadas y motores eléctricos, catenaria, en las vías que están electrificadas. Es decir, es un tren que puede cambiar de ancho, irse a vías secundarias y luego utilizar vías de alta velocidad. Con lo cual, parece una gran idea de decir, oye, en España y en otros países que tenemos diferentes infraestructuras, ¿por qué no quitamos la parte diésel de ese tren de alta velocidad? Es un tren de 250 kilómetros por hora, pero que en diésel va a 180 kilómetros por hora, ¿no? Pues además la infraestructura no da más de sí. Entonces, el proyecto, lo que teníamos nosotros en nuestra visión es decir, oye, vamos a empezar a trabajar la tecnología de hidrógeno para llegar a sustituir ese tren diésel híbrido por una tecnología de baterías y una tecnología de hidrógeno. Y además una tecnología eléctrica. Es decir, es un vehículo, es un proyecto súper interesante en el que está mezclado pues las tres formas de tracción. Empezamos con un prototipo, un laboratorio TPH. TPH le llamamos porque es un vehículo que nosotros tenemos de prueba en el que empezamos a validar la tecnología de hidrógeno. Gran hándicap. En el sector ferroviario ni se habían preocupado del hidrógeno, ni existen normas, no existía nada. Con lo cual, ¿qué hicimos en ese vehículo que ya probamos? Pues traer tecnología del automóvil, tecnología de los autobuses. Y empezamos a gestar lo que es la instalación del hidrógeno dentro del tren y a gestar normativas que no existían, normativas de seguridad. Es decir, nos asesoramos con organismos en el que nos fueran diciendo qué pasos teníamos que dar para que el tren fuera seguro. A día de hoy no existe una norma de certificación de un tren de hidrógeno, con lo cual, a día de hoy, ningún operador puede comprar un tren de hidrógeno, un operador estatal. Luego dice, oye, hay trenes por ahí de hidrógeno, eso será otro tema que si queréis sacamos, ¿no? Entonces, la gran batalla que hicimos en nuestro primer proyecto es, primero, validar una tecnología que traíamos de otros sectores, pilas de combustible de autobuses, sus sistemas que no estaban adecuados al sector ferroviario y, paralelamente, pues, gestar esas normas, ¿no? Entonces, hicimos ese proyecto, que era un proyecto, ya digo, focalizado en eso, sin adecuar en la optimización del espacio, del volumen, del peso. Bueno, lo validamos, era un tren de baterías de hidrógeno, hicimos recorridos dentro de nuestras vías. Fijaros que no nos dieron permiso para salir fuera de las vías. Fijaros el temor que hay en el sector ferroviario de que algo sea inseguro. Ese es el gran reto, ¿no?, que se tiene.
Bueno, una vez que analizamos eso, pasamos a un proyecto de cadena de valor subvencionado por el IDAE, en el que ahí ya empezamos a trabajar desde la producción con grandes empresas como es Repsol, Sener, Ingeteam, ingenierías, pymes, desde el inicio hasta la generación y el uso en el transporte ferroviario. Ya con todo lo aprendido en el primer proyecto, hemos ya avanzado y mucho para generar un tren en el que que os he comentado, que es eléctrico, diésel, pues la versión hidrógeno-baterías, en el que va a tener un TRL9, es un TRL muy cercano ya a mercado. Estamos en pleno proceso de fabricación, ahora en el Centro Nacional del Hidrógeno estamos haciendo ya las pruebas simulando lo que es el tren lo que se va a instalar en el tren. Tenemos ya hecho lo que es una estructura donde se va a meter toda lo que es la instalación de hidrógeno, baterías, etcétera. Va a ir a 180 km/h en modo hidrógeno, modo baterías, a 250 en modo eléctrico, cambiará de ancho, con lo cual yo creo que es un proyecto muy atractivo que técnicamente lo hemos ido solucionando y queda mucho por trabajar otros temas que no son técnicos, que yo creo que ahí está lo que se dice la madre del cordero, ¿no? El hecho de que en el sector ferroviario primero se vea la necesidad de utilizar el hidrógeno en ciertos segmentos, como he descrito, y quitarnos el miedo dentro del sector ferroviario, el miedo que se tiene a ir por ahí en túneles, por debajo de la ciudad, con elementos, entre comillas, voy a decir la palabra, explosivos, que no tiene que ser, pero que eso, de alguna manera, hay que solucionarlo y hay que plantar con datos y estudios de que aquello es seguro, más seguro que a lo mejor, no sé si el diésel o que otro medio, pero también que si pasa algo, ¿cómo vamos a minimizar los riesgos? Claro que eso es algo que está en la mesa. En la mesa, oye, ¿y si pasa esto, qué vamos a hacer? Es decir, el otro día en SAIN, que nosotros pertenecemos a SAIN, se hablaba de los autobuses, de que yo no soy experto, pero se comentaba de que ahora no se permite a autobuses eléctricos bajar al intercambiador de Moncloa, o de gas, o de baterías, o de lo que sea. Es decir, que el sector del transporte por carretera también tiene sus pequeñas dudas de ¿y si pasa esto? Esa es un poco la cadena que tenemos. Yo no sé si el transporte por carretera en el ferrocarril, un poco la cadena que tenemos entre las dos muñecas que no nos da movilidad para tomar ciertas decisiones, pero que tenemos que avanzar, básicamente. Gracias, Emilio. Sí, efectivamente, en el tema del hidrógeno es que queda todavía por ahí algunas fotografías como la del Hindenburg y tal, que ardía y todo esto, yo creo que ha quedado en la mente de la gente, de los políticos, de las normativas, pero efectivamente es un combustible que sí tiene sus riesgos, pero es que todos los combustibles tienen sus riesgos. Es decir, el hidrógeno es inflamable desde el 4%, pero es que la gasolina es inflamable desde el 1,5%. La gasolina es una auténtica bomba andante, es peligrosísimo. Por eso yo me acuerdo de un catedrático en mi escuela, no voy a decir el nombre, pero dice: yo, José María, cuando voy a repostar gasolina, saco a mi familia del coche y yo reposto. Digo, bueno, hay que ser tan... Bueno, es que es peligrosa, ¿no? El gas natural, por ejemplo, efectivamente, desde el consorcio no permitían el paso de los autobuses de gas natural a los intercambiadores, ¿no? Bueno, desde la MT me dijeron: José María, existe este informe de la peligrosidad del gas natural. Dice, podíamos analizarlo, y yo hice un contrainforme a ese informe. Mi contrainforme pues decía que no había peligro de explosión. Es decir, los casos
hay que leerte los informes, los casos bajo los cuales se decía que el autobús era peligroso, era cizallando 3 bombonas de gas natural o las 6 depósitos de gas natural, y yo le preguntaba, bueno, pero es que los intercambiadores hay sierras en el techo. Es decir, entonces yo le pedí a la MT de Madrid, de Sevilla, de Bilbao, le pedí un documento de mantenimiento de los autobuses de gas natural. No había habido ninguna fuga. Y yo de una de ellas la multipliqué por 100. Y aún así no había masa explosiva. Con lo cual es mucho más el respeto, que me parece bien, que luego la realidad tecnológica. Bueno, en cualquier caso, eso está encima de la mesa. El tema del hidrógeno y las fotografías que hemos visto y que nos hacen, bueno, todo combustible tratándolo de la forma adecuada y sobre todo con las normas en automoción, hay alguna más, pues debe ser seguro. Bueno, volvemos contigo, Javier. Vamos a la segunda tanda de preguntas. Tenemos tiempo, pero bueno. ¿Cuáles son las principales barreras que enfrenta la industria del transporte marítimo para adoptar tecnologías de hidrógeno y cómo podemos superarlas? Vale. Bueno, haciendo una reseña al tema de los trenes, yo me iba en la COP26 de Glasgow, me iba con un coche de hidrógeno, entonces de la competencia, lo siento, el iX35 que vi en el Centro Nacional de Hidrógeno no me lo dejaban, y me iba desde Madrid a Glasgow con coche de hidrógeno, y cuando tenía que cruzar el Eurotúnel no me permitían meter un coche a gas, ni de hidrógeno ni de gas natural. Y estaba molesto porque me tenía que contratar un ferry, no porque fuera mi competencia, sino porque iba a emitir CO2 en el trayecto para cruzar el coche de hidrógeno a Inglaterra, ¿no? Al Reino Unido. Entonces, pues sí, hay ciertas limitaciones y yo al final no fui porque hubo un problema con la hidrogenera aquí de Manoteras, pero tenía todo el proyecto planificado y me había comprado un trayecto de ferry para llevar el coche de hidrógeno a bordo. No podía pasar por el Eurotúnel. El sector marítimo, yo os he contado mi segmento, el segmento que se llama de corta ruta, el short sea shipping. Entonces, nosotros, como os he contado, tenemos alternativas de descarbonización que otro segmento de barcos no pueda tener. Tenemos segmentos de barcos muy diversos, por ejemplo, el portacontenedores. Un portacontenedores atraca en el puerto de Valencia o en el de Algeciras, carga sus contenedores y se pone a viajar 20, 25, 40 días hacia Asia, sin repostar durante todos esos días. Entonces, obviamente, durante ese trayecto, la energía que necesita, si la tuviéramos que generar con motores eléctricos a bordo a base de almacenamiento de baterías, pues obviamente no sería viable, ¿no? Más de la mitad del barco tendría que ser baterías y la flotabilidad y el peso pues no funcionaría, ¿no? Hasta que evolucionen mucho más las baterías que están en ello, obviamente esa tecnología para ese segmento no es válido lo que he contado yo de ese porcentaje alto que nosotros visualizamos como naviera de corta ruta que podemos descarbonizarnos en el 2050. Otras navieras como los portacontenedores, como los cruceros, por ejemplo, que les gusta repostar una vez a la semana, aunque toquen puerto una vez por día, les gusta repostar una vez por semana en un puerto base de las rutas habituales de 7 días que hacen los cruceristas. Otra tipología de barcos, eso no lo tienen tan fácil con electrificación. Entonces, ahí sí que, y ante la restricción de volúmenes muy pequeños que va a tener el biológico, ahí sí que tenemos que ir a otras soluciones del hidrógeno, ¿no? El hidrógeno per se, comprimido o criogénico, no parece que vaya a ser una solución. Ahora hace una referencia al estudio del proyecto Green Highland, donde estamos nosotros implicados, pero ahí se habla ya de los sintéticos del hidrógeno. Escucháis el metanol, en este caso nosotros el metanol lo utilizamos en la pila para reformar y sacar el hidrógeno para generar la electricidad, pero el metanol en combustión es el primer sintético lanzado por una de las navieras principales del mundo, que es Maersk, con una flota ya de 7 u 8 barcos a metanol y otros tantos en construcción, como desarrollo de sintético de hidrógeno para poder abastecer la descarbonización del sector marítimo de más larga ruta. Luego tenemos el amoníaco. Los distintos estudios hablan que el amoníaco para el 2050 puede ser el de mayor porcentaje de descarbonización de todo el segmento marítimo, de todos los segmentos en general. ¿Por qué? Porque no nos encontramos con el inconveniente de tener la fuente de CO2 biogénica. El amoníaco al final, como cogemos el nitrógeno del aire a un coste bastante económico y no hay que pelearse por él, lo tenemos en volumen suficiente, hemos de conseguir el hidrógeno competitivo, pero el amoníaco
con las barreras iniciales un poco del miedo de la seguridad, que al final el miedo a la seguridad se quita con la experiencia. Nosotros hemos repostado 24.000 cisternas de gas natural licuado durante los últimos 8 años y no ha habido ningún incidente en el sector marítimo. Y cuando se empieza a repostar hidrógeno, con las medidas extra que merece el hidrógeno y la precaución, pues tampoco debería haberlo. Pero al final hay incidentes o accidentes en cualquier combustible, incluso en el eléctrico, con lo cual lo que hay que hacer es tener las medidas de seguridad que marcan los expertos y los técnicos. Entonces, entre el metanol y el amoníaco es los combustibles que tienen que descarbonizar el marítimo ya de segmento más importante. Siempre electrificando en este caso no es la última milla, pero las últimas millas que se puedan electrificar, siempre que sea competitivo tener una batería a bordo y que puedas recargarla de una forma económica con electricidad renovable y que puedas utilizarla constantemente en la navegación, ¿no? Barreras, lo ha comentado, el precio. Actualmente lo que tenemos que hacer es apoyar para poder incentivar a grandes proyectos que vayan mejorando el coste energético que tiene la fabricación de estos combustibles sintéticos. Hace 2 o 3 años, y todos hemos estado en el mundo del hidrógeno, se habla que el kilo de hidrógeno iba a estar en el euro, en el 2050, luego algunos atreven a decir que en el año 2040. Pues hay que ser coherentes y eso parece que no vaya a suceder, no por la propia física del hidrógeno, sino por la propia competitividad del negocio. Si consigo una electricidad tan barata, pues la llevaré a baterías y no me la llevaré a hacer hidrógeno, obviamente, ¿vale? Si la fuente energética, que es la electricidad, es muy barata y hay una tecnología competitiva que puede utilizar esa electricidad para otros modos de transporte o para el mismo en corta ruta, no vamos a tener una electricidad regalada en momentos sobrantes del sistema eléctrico nacional para hacer un hidrógeno demasiado económico, ¿vale? Con lo cual, sabiendo un poco desde el punto de vista de negocio, al final las compañías privadas lo que miramos es porque salga la continuidad del negocio, tenemos que mirar muy bien cuáles son las distintas alternativas. Entonces, la barrera del sector marítimo que tenemos, obviamente, es el tema económico, ¿no? ¿Cómo combatimos esa barrera? Con la regulación. Hemos puesto una regulación, primero europea, y dentro de nada será mundial, con la International Maritime Organization, en la cual nos autoexigimos el sector, todo basado en Naciones Unidas, en el Acuerdo de París. Como todos los sectores van estando obligados, pues nos exigimos una descarbonización. Y ahí, sabiendo que el sector marítimo vamos a combustibles más caros, así como el sector terrestre ligero con el coche eléctrico, no creo que haya mucha gente aquí, sino que levanten la mano, que me diga que va a ser más caro que el combustible fósil actual, o sea, es más económico y va a continuar siéndolo. En el transporte marítimo los combustibles van a ir a ser más caros, ya sean biológicos, que ya estamos utilizando algunos y son más caros, o ya vaya a ser sintéticos. La barrera es el precio. Contra eso, ¿cómo pelearemos? Con la eficiencia energética. Vais a ir viendo cómo en flotas vamos construyendo activos más grandes, barcos más grandes, para hacer transporte de larga distancia, y vamos adecuando algunas rutas. Nosotros en este barco eléctrico entre Ibiza y Formentera hemos construido un barco nuevo que ha sustituido una anterior, yendo 6 nudos más lento. Y hemos adecuado a nuestros clientes, un barco chulo, tiene un chill out, hay una terraza muy chula, y hemos adecuado y nos sube más gente que en el anterior, pero vamos más lentos, utilizamos menos energía. En este caso es energía barco eléctrico, aunque la generamos temporalmente todavía con diésel y algo con metanol a partir de enero, pero vamos más lento, buscamos la eficiencia energética, porque el combustible en marítimo, igual que en aviación, que no está presente aquí, va a ser más caro sí o sí, y hay que buscar cómo encajar eso en el modelo de negocio. Muchas gracias, Javier. Vamos al otro, Javier. Bueno, has estado hablando antes también del nexo, pero mi pregunta va sobre cuáles son las mejoras tecnológicas y de autonomía que incorpora la nueva generación del nexo respecto a su predecesor. Entiendo que es tecnología híbrida, pila de combustible y batería. Hoy por hoy creo que todavía la pila de combustible no trabaja full power, es decir, tiene que ir en modo híbrido, su mejor condición de funcionamiento, porque el funcionamiento de un vehículo es muy transitorio, aceleraciones, deceleraciones, y ahí la batería puede aportar ese plus. Pues coméntanos y también cuánto tiempo tardáis en cargar el depósito de hidrógeno. Pues mira, precisamente una de las mejoras de este coche
es lo que tú apuntas. Al final un coche de pila de hidrógeno, he dicho que es un coche eléctrico, pero también podemos decir que es un coche híbrido, es decir, la fuente de energía es la propia pila de combustible, pero también la energía que genera es tan eficiente una pila, no tanto como un coche eléctrico, pero es más eficiente que un vehículo de motor de combustión, que esa energía no solamente para las ruedas, también se aprovecha y se almacena en una batería. Y esa batería, en ciertos momentos, es la que empuja el coche y se apaga la pila. Con eso que se obtiene también mayor durabilidad, porque al final es un punto muy crítico el tema de la durabilidad de la pila. Y en este sentido se ha trabajado. La batería es de más capacidad, en la anterior era de 1,50 y ahora ya hemos pasado a 2,60 kilovatios hora, que eso ya te apunta un poco también el sistema híbrido, pues que el coche va a estar funcionando más en ese modo eléctrico que le va a ayudar la batería. También en cuanto a los depósitos de hidrógeno se han aumentado la capacidad, no tanto en tamaño, sino más así en capacidad, creo que son 0,33 kilos más lo que trae el coche. Y luego también la pila es más compacta. Al final, pues como todas las tecnologías van evolucionando y lo que se ha conseguido es un sistema más compacto, lo que es la pila, el stack, no es la balance de planta, que también ha habido mejoras, pero lo que es en sí la pila, el diseño de las membranas interiores, bueno, pues se ha modificado de cierta manera para que el hidrógeno pues digamos que pase eficientemente por todos los canales donde se produce la electrólisis dentro de la pila. También me gustaría apuntar que por qué Hyundai apuesta más por la pila de hidrógeno que por los motores de combustión de hidrógeno, que también es algo que también está muy en debate de otras marcas, además también hace ya muchos años, ¿no? Hoy motores de combustión. Tiene ventajas tener los motores de combustión de hidrógeno, pues al final se pueden adaptar motores que hay en línea de producción, pero al final tenemos a Europa mirándonos y tenemos unos escenarios, bueno, que tampoco son muy fijos, la verdad, y cada día cambian un poco el escenario, pero al final lo que nos están midiendo con lupa es el CO2. Al final un motor de combustión pues no deja también de emitir y al final no podemos llegar a esas emisiones que nos están cada vez apretando más. Luego también, ¿qué ventaja tendría un motor de combustión? Pues que al final también el hidrógeno no hace falta que sea tan puro como en el caso de una pila de hidrógeno, ¿no? Hemos hablado de esa pureza, ¿no? del 999, ¿no? Pues en este caso pues, no haría falta. Entonces, en ese sentido, aunque se han desarrollado proyectos, pero no han llegado a término porque lo que se ha apostado más es por la pila de hidrógeno. Y en estas mejoras de la pila de hidrógeno que estaba comentando, también, por ejemplo, la autonomía se ha aumentado, ya no solamente por el rendimiento y la capacidad y la batería más grande que he comentado, pues ahora el consumo estamos hablando de 0,97 kilos cada 100 kilómetros, con lo cual también si ahí tenemos un coste competitivo del kilo de hidrógeno, ahí podemos sacar las cuentas y decir a cada cuánto nos cuesta los 100 kilómetros, que es un poco lo que comparamos, ¿no? Los diésel, gasolina estamos entre los 8, los 6 euros cada 100, la electricidad decimos, depende de dónde carguemos, ¿no? Pero podemos ir carga doméstica, pues a lo mejor estamos en 1 euro cada 100 kilómetros. Depende de cómo esté el kilo de hidrógeno, pues podríamos situarlo en esa escala de si realmente es viable, ¿no? Y ya estamos hablando de autonomías, que es un coche que está ya anunciando autonomías de 800 kilómetros de autonomía. Veníamos de 666, esa cifra muy anecdótica que tenía la anterior, y en este caso 800, la homologada. Luego, bueno, pues depende como cualquier vehículo, ¿no? Depende del uso que se tiene, pero fijaros también la ventaja que tiene. Estamos hablando de autonomías, que es que ya coches, si me apuráis, de coches de combustión, es que casi no tienen esa autonomía. Llenar un depósito de diésel gasolina, pues ya casi estamos en esos términos. Y luego, sobre todo, la ventaja, porque Hyundai, donde vemos un poco el hidrógeno como no es una tecnología que viene a sustituir a nada, digamos que es una tecnología complementaria, es decir, donde los coches eléctricos no puedan llegar, donde la tecnología eléctrica no pueda llegar por tamaño, por peso, por disponibilidad, pues porque la gente aparca en la calle y no puede recargar su coche, ahí está el hidrógeno, ¿no? Porque al final no deja de ser un vector energético que podemos almacenar bien la energía, ¿no? Porque al final las renovables lo que tiene, que depende mucho de los recursos naturales, de las intermitencias, ¿no? Y el hidrógeno tenemos esa capacidad de poder suministrar, almacenarlo y llevarlo además a largas distancias, ¿no? Y entonces lo que decía, ¿no? Que al final el hidrógeno nos va a permitir, en esos casos de una autonomía de 800 kilómetros, pues un repostaje en 5 minutos en alta presión. Hemos hablado de 500, en los vehículos ligeros estamos hablando de 700 bares. Es una presión muy alta. Hasta hace bien poco, me atrevería a decir que en España no había casi suministro a esta presión. De hecho, cada vez que suministrábamos el coche se nos quedaba medio depósito porque trabajamos a 300 bares, etcétera, o que llegamos a 500 por lo menos, pero bueno, ahora ya sí que estaciones a 750
80 en 5 minutos, con lo cual quitamos de un plumazo ese problema que tendríamos con los coches eléctricos. Pero os digo, yo siempre veo el hidrógeno y bueno, una filosofía también de la marca es como una tecnología complementaria, salvando toda la seguridad y todo lo que hay, y que me ha parecido muy bien que ponerlo encima de la mesa, ¿no? Porque, oye, al final, cuando una tecnología es nueva, pues crea mucho miedo, y sobre todo cuando no se ha utilizado. Y en automoción nos ha pasado con los vehículos eléctricos, hasta que no llega habiendo un porcentaje de market share de una tecnología, no empieza a despegar, porque primero están, digamos, los que lo adoptan como algo novedoso, pero es más anecdótico. En cuanto se ve que esa tecnología funciona y es segura, la gente parece como se anima más. Bueno, pues en esto yo creo que en el futuro nos va a pasar. Muchas gracias, Javier. Sobre todo, claro, el mercado ahora del turismo de hidrógeno está más centrado en los países donde tengan una infraestructura Justo. para ello. Aquí es anecdótico totalmente. Aquí no la tenemos y, claro, dice, ¿qué precio tiene el hidrógeno? Pues es que no hay demanda para... Lo que queramos pagar por él. Bueno, Alfonso. Bueno, has hablado de los autobuses de pila de combustible, pero vosotros tuvisteis que hacer frente también a una infraestructura para generar el hidrógeno y, bueno, pues coméntanos un poco aspectos de ese camino para la infraestructura, porque, claro, el vehículo de pila de combustible, como el eléctrico, necesita también una recarga. Y la recarga del hidrógeno pues implica también, bueno, una complejidad adicional que el eléctrico, pues en ese caso no la tiene. Y sobre todo los temas de seguridad, que entiendo que con el eléctrico pues también estarán implícitos. Bueno, antes de nada, y por alusiones a lo que hablabais de los intercambiadores y cómo dirigía yo el consorcio de transportes, sí poner claro que bueno, los intercambiadores es verdad que era un problema de ventilación. Yo en mi época en el consorcio se dejó tramitado o preparada la legislación e incluso las obras que había que hacer. Son obras que no son especialmente caras y bueno, pues yo espero que en breve en todos los intercambiadores en Avenida América se pueda entrar, pero que en todo se pueda entrar con todas las tecnologías. Luego está la parte de autobús eléctrico con baterías, que también tiene su problemática con bomberos en caso de producirse incendios en el interior de alguna instalación, ¿no? Y ese es un tema que nosotros trabajamos permanentemente con los bomberos de Madrid y, bueno, pues estamos también haciéndolo para nuestros centros de operaciones, que, bueno, pues al final hay centros de operaciones como en Carabanchel que podemos tener ya más de 300 autobuses eléctricos y que en caso de incendio pues podría provocar una catástrofe. Por lo tanto, todos esos temas, bueno, yo creo que tendrán solución o van teniendo solución a medida que vamos escalando. Volviendo al tema del hidrógeno, ya lo comentaba antes, con los fondos europeos construimos nuestra hidrogenera, nuestra alimentación a esa hidrogenera con la planta fotovoltaica. Hemos hecho una instalación, yo creo que tremendamente interesante. La carga es rápida también, como pudiera ser en un autobús de gas. Y bueno, es una planta que está en diferentes alturas. Evidentemente, la parte inferior está en los puntos de carga. Tenemos una planta superior para elementos auxiliares de esa planta y arriba está el electrolizador y el almacenamiento, ¿no? Tenemos almacenamiento a 40 bares, que es como sale aproximadamente del electrolizador a la presión que sale del electrolizador. Luego almacenamos a 250 y a 500 para suministrar a 350 por diferencia de presión. Y bueno, pues hasta ahora hemos tenido que reforzar lógicamente la seguridad, tanto la detección de hidrógeno como la propia extinción dentro del centro de operaciones. El centro de operaciones que tenemos en Entrevías era un centro que ya supera los 50 años, era un centro que necesitaba una cierta mejora y bueno, lo hemos conseguido gracias al hidrógeno, habiéndolo convertido en el centro de referencia del hidrógeno de MT en Madrid. Volviendo un poco a los números y por situarnos, porque nosotros yo creo que varían un poco. Bueno, el autobús eléctrico funciona un poco similar a lo que hemos comentado, ¿no? Tenemos unas baterías, no deja de tener un motor eléctrico, unas baterías que alimentan ese motor eléctrico y la producción de la energía con la pila de combustible dentro del autobús. En todo ese proceso, evidentemente, cada kilovatio utilizado para generar el hidrógeno en el origen, pues al final bueno, pues hay una serie de pérdidas en toda esa
en todos esos pasos que nos hace que esté por debajo de 0,3 el kilovatio utilizado inicialmente con los números que tenemos nosotros. Sin embargo, en un autobús eléctrico con baterías, pues de 1 kilovatio prácticamente perdemos un 10% y estamos utilizando 0,9. Claro, ¿a qué nos lleva eso? Si nosotros podemos dar unos números aproximados, en los 100 kilómetros en un autobús eléctrico estaremos en 19-20 euros, en un autobús de gas estamos por encima de los 40 euros, en el año 22 con gasóleo podíamos estar por encima de los 50-52 euros los 100 kilómetros y ahora la gran incógnita, ¿no? Un autobús nuestro está gastando 8 kilos aproximadamente a los 100 kilómetros. Entonces, cuando fabricamos, claro, tenemos que tener en cuenta, tenemos una instalación que tiene una subvención. ¿Utilizamos en el CAPES la subvención o no? Yo creo que no habría que utilizarla para sacar los números bien, pero bueno, o utilizándola y utilizamos la fotovoltaica el 100% del tiempo o no. Evidentemente, hoy mal día, ¿no? Con lo cual estaremos tirando de la energía eléctrica. Entonces, en la parte más optimista, si todo el hidrógeno lo fabricáramos con los números que tenemos a día de hoy, si todo el hidrógeno lo fabricáramos con la planta fotovoltaica, es decir, sin coste de energía eléctrica, nada más que el coste que tenemos por el CAPES de la instalación, más el mantenimiento, etcétera, pues estaríamos en un precio de kilo entre los 9 euros aproximadamente, 9-10 euros, ¿vale? Utilizando la subvención. Si no tenemos la subvención nos puede ayudar en 2 euros, 2 euros y medio por cada kilo, ¿no? Estaríamos ya por encima de los 11. Pero cuando estamos metiendo energía externa, energía comprada en la red, pues nos estamos yendo a 18 euros aproximadamente el kilo de combustible. Ahora multiplicas por los 8 kilos, entonces si nos vamos a la parte positiva de 9 euros o 10 euros por 8 kilos, pues 70, 80 euros, ¿no? Y estaba hablando de 19-20 con el autobús eléctrico de baterías, ¿no? Entonces, bueno, esta parte es una parte fundamental para la empresa privada, pero también para la pública, que gestionamos recursos de todos los ciudadanos y tenemos que tratar de optimizarlos. Igual que una empresa privada tiene que tener resultado, también la pública debe arrojar resultado. Entonces, bueno, pues ahí está la gran decisión. ¿Hay que escalar o no? ¿En qué tipo de transporte? Bueno, yo comparto un poco lo que comentabas con el transporte ferroviario, ¿no? Pues hay que segmentar bien todo el sector y ver dónde va a ser más útil el hidrógeno, que yo creo que tiene cabida, ¿no? Pues seguramente medias y largas distancias, donde no haya carga eléctrica por el camino. También es verdad que lo hablábamos José María y yo a la entrada, cuando estábamos esperando, pues yo creo que tampoco hay que demonizar ninguna tecnología. Es decir, nosotros hemos eliminado el gasóleo en la Ciudad de Madrid, pero hemos eliminado el gasóleo en la Ciudad de Madrid porque teníamos que cumplir con la Unión Europea y porque nos iban a penalizar con unas multas millonarias por no cumplir con la calidad del aire. Eliminando el gasóleo, metiendo más electricidad y teniendo autobuses de GNC, pues las emisiones en Madrid llevamos varios años que cumplimos y hemos evitado esa multa millonaria. Y luego, por otra parte, con la tecnología eléctrica hemos conseguido abaratar costes en la energía de tracción. Es decir, que estamos teniendo, no por el hecho de hacer una transición energética, estamos teniendo peores resultados, sino todo lo contrario. Entonces, el hidrógeno, como decía, o el gasóleo, no hay que demonizar ninguna tecnología. El hidrógeno yo creo que tenemos que seguir trabajándolo. En nuestro caso, para escalarlo tenemos que seguir mejorando, tenemos que contar con el sector del hidrógeno para que ese hidrógeno, como decía al principio, nos llegue al mejor precio posible dentro del proceso que es caro en sí mismo, pero que nos llegue al mejor precio posible, que nos llegue en cantidad suficiente. Llegado ese momento, podemos tomar decisiones de en determinadas líneas escalarlo en cuanto al transporte urbano. Si luego me salgo a otras empresas que operen en la media y la larga distancia, pues yo creo que puede tener gran interés. Y creo que nos haría falta aquí otra parte del sector también importante, que sería la parte del transporte de mercancías por carretera, que yo creo que también puede ser relevante. O en la recogida de residuos de nuestras ciudades, ¿no? Que los camiones requieren mucha energía. Y bueno, en esa colaboración entre todos, pues yo creo que el hidrógeno puede avanzar en un camino de seguirse implantando, pero bueno, tendremos que ver todos esos objetivos de reducción de coste entre todos, cómo los podemos conseguir. Pero si no se escala es difícil también. Sí, es
es como muchas veces, Emilio lo comentará también, que es profesor, yo en clase lo comento también, ¿no? Que nosotros, los ingenieros, pues siempre hablamos de unidades, el julio, el vatio, el newton, pero la unidad más importante es el euro. Entonces, si no funciona el euro, ya puedes presentar la mejor opción que no va a progresar. Efectivamente. Bueno, pues Emilio, ¿considera algo que la transición hacia trenes sostenibles en España requiere un modelo de colaboración más estrecho entre fabricantes, gestor de infraestructura y operador? ¿Y qué propuestas podemos tener? Bueno, sí, por supuesto, el tema del hidrógeno, uno de los que yo creo que es un avance a la hora de hablar de tecnología, es que estamos implicados transversalmente muchos sectores, ¿no? Y hablamos mucho de cadena del hidrógeno. Es decir, no vemos algo concreto del sector ferroviario, algo concreto del sector automóvil, sino que yo creo que ya partimos de un buen punto en el que hablamos todos de lo mismo, en diferentes segmentos. Yo creo que en el sector ferroviario, que es un sector muy normalizado, muy regulado, en el que quien tira, por decirlo así, de las tecnologías, aparte del cliente último, son los grandes operadores, pues sí que es necesario de que si queremos implantar una tecnología, yo creo que estoy con vosotros en el que el hidrógeno va a ser complemento de más cosas. No vamos a perder la perspectiva. De hecho, históricamente, a nivel de desarrollo energético, actualmente existen muchas energías que utilizamos. Pero bueno, yo creo que es fundamental trabajar en el sector ferroviario con el operador, con los grandes gestores de infraestructura, porque no nos engañemos, nosotros somos usuarios últimos, pero quien va a dar un golpe en la mesa es que el gestor de infraestructura de la red ferroviaria pues se ponga manos a la obra y empiece a crear esa cadena de suministro de hidrógeno que tiene que llegar a muchos puntos de talleres de mantenimiento, por ejemplo. O tú has hablado de los túneles y tal, pues yo en una reunión que tuve con un gestor de infraestructura, pues en España, que es un país muy montañoso, pues hay una cantidad importante de túneles ferroviarios. Entonces, lo que me dijeron es, si piensas que en todos los túneles vamos a poner, pues para ventilar y todo eso, olvídate del hidrógeno o olvídate del gas, porque es que hay túneles que es que el tren pasa a 4 dedos. ¿Dónde pongo yo Y además, como he comentado anteriormente, son en estas vías secundarias regionales, donde hay muchos túneles también, en el norte de España, donde parece que puede ser de aplicación el tema del hidrógeno. Con lo cual, sí a la colaboración, pero la colaboración debe de ser entre organismos que crean que la tecnología tiene su aplicación. Es decir, como en esa cadena, tanto de constructores, como de operadores, como gestores de infraestructura, como quien sea, haya un eslabón débil de que esta tecnología no la veo. Eso no avanza, no va a avanzar. Eso ya lo comento, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes hándicaps que hay, por lo menos en el sector ferroviario. Luego, yo también quiero incidir en el tema el económico, estoy con vosotros, no lo voy a sacar porque yo creo que es un tema común. Pero yo creo que hay que reincidir mucho en la formación. Es decir, mientras no tengamos una próxima generación de técnicos que estén muy bien formados en todo lo que es la tecnología de hidrógeno, esos técnicos que ocuparán puestos en un futuro, pues como no los formemos, esto es un ciclo cerrado. Nadie va a creer en el tema del hidrógeno. Entonces, la formación yo creo que es clave, el compromiso de toda la cadena de valor, hablando dentro del sector ferroviario, por supuesto, y sobre todo la ingeniería de mantenimiento, que no se ha hablado aquí, en el ferrocarril es importante, todo el tema de la ingeniería de mantenimiento,
que va a haber también una revolución si es que queremos aplicar el hidrógeno dentro de los trenes, los talleres, las herramientas que tenemos que utilizar, los procesos que tenemos que hacer, el tiempo que para nosotros es muy importante, que tiene que estar un tren parado para el mantenimiento. Si utilizas hidrógeno, pues cuánto tiempo va a estar en el taller ese tren. Es decir, ahí hay una buena ensalada que tenemos muchísimo que trabajar. Y luego, estamos hablando del precio del hidrógeno. Yo creo que también habría que poner, como digo yo, encima de la mesa, porque estamos en un bucle muy cerrado. Es decir, estamos hablando del hidrógeno verde, los grandes colores del hidrógeno. Hidrógeno verde. Bueno, ¿hay hidrógeno verde? Ah, pues no hay hidrógeno verde. Entonces, ¿para qué voy a hacer un tren con tecnología y desarrollo si no hay hidrógeno verde? Entonces, yo creo que para que los tecnólogos, autobuses, barcos, trenes, empiecen a desarrollar y a crear confianza en el hidrógeno como uso en los medios de transporte y movilidad, es decir, oye, pues vamos a empezar a usar hidrógeno por lo menos gris, que nos haga madurar nuestras tecnologías. Porque si esperamos a que llegue el hidrógeno verde, pues igual no, esto se muere. Entonces, hay que tomar una serie de decisiones para dar un poco de aire, de decir, oye, desarrollar la tecnología, utilizar hidrógeno gris o el color que queráis, pero tener preparado la tecnología en movilidad para cuando tengamos suficiente hidrógeno verde, sacarlo. Y yo creo que eso también puede ser un buen debate. Muy bien, Emilio, muchas gracias. Bueno, quedan 5 minutos. ¿Alguien en la sala tiene alguna inquietud, sugerencia que no le permita dormir esta noche, necesite exponerla? Bueno, son demasiadas manos levantadas, no me da tiempo a dar la palabra a todos. Bueno, creo que el tema es apasionante. El tema es apasionante. Estamos ahora en un ámbito de multitecnologías, multienergías. Cada una tendrá su nicho de aplicación. Has hablado del transporte de mercancías, otro tipo de movilidad como los grandes camiones de recogida de basuras, el turismo, el ferrocarril, bueno, no hemos hablado del avión, pero no, porque no estaba, y también de la parte marítima. Pero creo que efectivamente todo se va a centrar, porque aquí hay dos campos diferentes: el campo de la tecnología y el precio y la fiabilidad de esa tecnología, y el campo del hidrógeno y el precio y la calidad del hidrógeno, claro. Y de ahí se va a centrar todo. Habrá aplicaciones en las que no sea viable el hidrógeno, sea más viable la electricidad. Y luego veremos qué es lo que ocurre con los e-fuels, que tanto se está hablando ahora, y sobre todo que en automoción están peleando mucho también los alemanes. Por mi parte, ha sido un placer moderar esta mesa y nada más. Muchas gracias a todos.